Bueno, entonces un saludo de nuevo para los presentes y para las personas que posteriormente escuchen esta grabación. Vamos entonces a mirar el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 26. Y el día de hoy vamos a hablar de 7 dotaciones que Dios hizo al hombre al principio de la creación. Y vamos a hablar de esas 7 dotaciones considerando, digámoslo, un contraste con lo que fue la obra creadora al principio. Génesis 1, 26 y 27, y luego pasamos al 2. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Capítulo 2, versículo 7, una hojita ahí adelante, o según la extensión de su Biblia, ahí al frente. Capítulo 2, versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque el varón fue tomada. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaba. Capítulo 3, versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y versículo el siguiente dice, y a la mujer dijo, multiplicar en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y versículo 21 dice, y Jehová, Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Creo que hasta ahí podemos dejar y siempre nuestra confianza, porque así lo ha prometido el Señor, es que Él va a prosperar su palabra y que hará ella todo lo que Él quisiere y todo lo que Él disponga. Estamos entonces leyendo el libro del Génesis y la obra creadora en el Génesis, pues básicamente se da sobre la base del poder de la palabra de Dios. Él dijo y fue hecho. Él decía y se hacía. Él dijo, hágase la luz y la luz fue hecha. Él dijo, sepárese las aguas de las aguas y en efecto aconteció. Él dijo, sepárese lo seco de las aguas y así fue. Él dijo, produzca la tierra y la tierra produjo. Él dijo, produzcan las aguas produjeron. Y ese es el patrón en la obra creadora de Dios. Pero notemos lo que pasa cuando se trató de el hombre. Y desde que el hombre llegó, en especial Dios se vio inclinado a hacer. Y la idea de la mayoría de los
pasajes que leímos allí, es Dios haciendo con sus manos, produciendo, elaborando, con relación a lo que, a lo que representaba el hombre, con relación a lo que el hombre en los propósitos de Dios implicó desde lo fundacional de la tierra. Entonces, en el capítulo 1, versículo 26, que fue donde estuvimos leyendo, dice que en efecto el deseo y el propósito de Dios era hagamos al hombre. Y ese propósito se consuma en el versículo 7. Jehová Dios formó al hombre. Y la idea de formar al hombre, en este caso el hombre masculino, es muy interesante porque el pasaje lo vamos a escuchar más adelante en Salmo 139. Y este es un pasaje pues que casi siempre no falla cuando especialmente alguna hermana se encuentra en gestación. Entonces, normalmente en muchas congregaciones pasa que el hermano dice, bueno, hermanos, tenemos una noticia para ustedes, para que demos gracias a nuestro Dios, vamos al Salmo 139. Y entonces comienza a leer, mi embrión vieron tus ojos, en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, y cuando el hermano dice eso, ya comienza a mirar uno los ojos de la hermana a ver si, a ver cuál es la que quedó ya con el bebé o la bebé a fondo, y entonces es una alegría muy grande y le damos gracias a Dios y todo esto. Bueno, formó Dios al hombre. La idea de formar es alfararear. Es una palabra que no existe en el español. Y es una palabra que no existe en el español, pero la idea de formar es que Dios efectivamente del polvo de la tierra manufacturó y con sus manos hizo un moldeado para hacer esa figura, ese homúnculo o ese ser humano, esa figura humanoide, y luego entonces pasar lo que tenía que pasar. La idea de hacer esa obra al principio es una labor de orfebrería, de moldeado, de talla, es una labor manual, es una manualidad. Y ahorita lo vamos a contrastar con algo muy interesante. El Salmo 139 dice, en tu libro fueron escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, moldeadas, trabajadas con las manos. Y eso es una palabra para mí muy interesante porque a Dios el hombre no le mereció hacerlo con su palabra, sino con sus manos. Es decir, el hombre en sí mismo tiene una huella de lo divino y de lo que Dios quiere en su vida. Y nosotros mismos somos una prueba contundente de cómo fuimos cincelados, cómo fuimos tallados y cómo fuimos entretejidos. Y de hecho, cuando usted mira la superficie de su piel, usted lo que encuentra son puntaditas, puntaditas por todo lado. Y casi que literalmente pareciera como que efectivamente fuimos tejidos, 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 tejidos totalmente. Y por eso nosotros hablamos del tejido, los tejidos conectivos, los tejidos neuronales y toda una red somos nosotros. Y cuando nosotros nos miramos como seres humanos, somos un entramado muy complejo, muy complejo. Imagínese que es tan complejo ese entramado que hablamos de los nervios y el nervio se conecta entonces con un sistema nervioso central que es el que dispone todos los movimientos del cuerpo y cada ejercicio y cada actividad nuestra produce mucha energía y es un gasto de energía muy grande. El ser humano es algo demasiado complejo en toda su condensación y en todo lo que él representa y eso fue lo que Dios hizo al principio y por eso la primera dádiva la primera hechura de Dios es un cuerpo. Y les dije que eran 7 cosas, y el primero es un cuerpo. Y Dios al hombre le entregó un cuerpo. Y la escritura dice que en su libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, formadas. Y Dios le pedirá a usted cuentas por lo que usted hizo mientras estaba en el cuerpo. Lo dirá entonces el apóstol Pablo y a usted le entregaron un cuerpo y usted tendrá que devolver un cuerpo. ¿Y cómo será ese cuerpo que usted le va a entregar a Dios? Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles. Y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No el alma, no el espíritu, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Cómo hago para quitar eso de la Biblia? No se puede. Y el cuerpo se deteriora, claro, se va desgastando. Si usted es de Dios, el interior se va renovando de día en día. Pero si usted no está en Cristo, su propio cuerpo será arrojado también a ese lugar. Y todo lo que su cuerpo sufre a raíz del pecado persistirá con usted porque su cuerpo no será transformado. Ahorita yo conduciendo hacia acá, es decir, en el desvío que hay, usted se mete para Armenia o se mete para Calarcá. Entonces nos metimos para Calarcá y hay un puentecito. Y ahí nos llegó un mensaje ahorita del rector de la institución donde yo laboro diciéndonos que
Caliche, que es el nombre de un estudiante que es indígena en Vera, Vedea, creo que es. Ellos vienen del Chocó, es una comunidad que se desplazó hacia el valle del río Cauca por Caldas. Esa comunidad ha tenido un problema en los últimos años y es que tiene una tasa de suicidio muy alta en muchachos entre los 10 y los 14 años. Entonces, más o menos como en estos últimos 4 años, se han suicidado cerca de 8 muchachos en esas edades. Y eso ha sido pues como un tema de estudio. Y ahorita que veníamos nos escribieron, profes, qué pena con ustedes, nos acaba de llamar don Rufino, que es el líder de ellos, acabó de encontrar esta mañana colgado, ahorcado, a Caliche. Caliche era el muchacho más altico de todos. Eh, Ellos le atribuyen ese fenómeno a un espíritu que supuestamente habita esa zona, es la cosmovisión de ellos. Pero lo que a mí me ha tocado en los últimos tiempos es todo lo que ha sido el fenómeno a raíz y alrededor de lo que es el cuerpo. El cuerpo como exacerbación de nuestros sentimientos, por ejemplo. Todo lo que es el fenómeno de las autolaceraciones, de las heridas que se producen, por ejemplo, adolescentes frente a situaciones de estrés, de ansiedad principalmente o de depresión. Y como un muchacho entonces en medio del dolor lo que hace es producirse heridas en su cuerpo, cortadas, quemaduras y laceraciones. Y es un fenómeno muy difundido en las escuelas y en los colegios, ¿cierto? Pero aparte de eso, todo lo que son las estéticas corporales. Entonces, comenzaron con laceraciones, ya luego son con expansiones, ya luego son con cosas que se introducen dentro del cuerpo para producir superficies, ya luego son todas las estéticas del cabello, ya luego es todo lo que es el moldeado de las manos, las estéticas manuales y todo eso, y el cuerpo se convirtió casi como un lienzo para exhibir entonces lo mejor de usted. El cuerpo se convirtió en un objeto de culto, en un objeto de deseo y de atracción. Y lo que en el principio era la hechura de Dios, la convertimos en nuestro antojo, en nuestra ambición, en lo que a nosotros nos gusta porque queremos llamar la atención con eso. Porque nosotros creímos la mentira que Satanás nos dijo y es, seréis como Dios. Y usted mismo va a definir los criterios de lo que a usted le parece que es lo bueno y que es lo malo. El que decide qué es lo que está bien o está mal es usted y usted tendrá el código moral, no lo que Dios diga, sino lo que usted diga. Y por eso entonces la persona vive en función a lo que le parece, a lo que desea, a lo que le llama la atención. Y su cuerpo es el medio de canalizar y demostrar su poder. Entonces, si yo un día quiero, cojo mis uñas y me las pinto, porque finalmente lo hace Bad Bunny, lo hace Dairo Moreno, lo hacen futbolistas, pues yo también me pinto las uñas. ¿Cuál es el problema? Ah, pero soy hombre. Pero el mundo es el que me pone las condiciones de cómo yo tengo que lucirme y cómo tengo que mostrarme. Y un buen día vengo aquí de rayitos, unos rayitos aquí amarillitos. Pues este momento tengo rayitos, pero es un lunar blanquito que tengo por aquí tengo otros y todo eso, pero eso no me los produje yo mismo, pues eso nos los va trayendo el Señor en el momento. Y cuál para que este año, como nunca en la vida, me empezaron a salir un poco de rayito acá, aquí, blancos y todo eso, y ya se va volviendo uno gris, y de gris se vuelve blanco, y de blanco ya sabe uno que está el cajón por ahí cerquita. Entonces, eso es una realidad que tenemos nosotros como personas, ¿cierto? Pero Dios nos dio un cuerpo, y yo sí soy un convencido que entre los libros, plural, perdón, el rey David dirá, en tu libro están escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, y yo no creo que eso sea una metáfora. Yo estoy convencido que Dios le dio a cada uno lo que le tenía que dar. Yo he sido testigo de niños que, por ejemplo, han nacido con un solo riñón, biológicamente hablando. Tuve ese contacto con el hijo de una compañera mía de trabajo. Y yo alguna vez en mi ignorancia le dije, ¿y a él no le pueden hacer un trasplante? Él dijo, no. Él está diseñado para tener un solo riñón. Cosas que pasan, ¿cierto? Cosas que pasan. Es decir, el niño vino con un riñoncito y él no tiene canales urinarios que le permitan conectarse con otra cosa, sino el solo riñón. Y es lo que Dios hace. Y al final lo que pasa con todo ese tipo de cosas es exacerbar y mostrar una vez más la soberanía de nuestro Dios. Mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que mi querido creyente, usted tiene que demostrar en el mundo y mientras está en su cuerpo que efectivamente su cuerpo es templo del Espíritu Santo. No solamente con razón de su hacer, sino también con razón de su parecer y con razón de su ejecutar.
Pero no solamente hablemos de la estética, hablemos también de su salud y de su condición de vida. ¿Usted cómo trata su cuerpo? Usted es de esos que van del médico y se alivia cuando ve al médico y lo que el médico le manda no se lo hace. Nos pasa y pasa bastante. Usted es de los que vive acostado y no mueve esa actividad y no dispone esa actividad física para su cuerpo. El cuerpo necesita mantenimiento porque usted le sirve más a Dios aliviado que enfermo. Y obviamente estamos en un mundo y a raíz del pecado, pues todos nosotros experimentamos lo que es desafortunadamente la vanidad de la enfermedad, ¿cierto? Es decir, las consecuencias mismas de lo que fue la desobediencia en el mundo. Y los ojos se deterioran, los oídos, las piernas, todo se desgasta, el cerebro también se desgasta. Mire que cuando una persona va envejeciendo, todo lo que son esas arrugas del cerebro, ellas se van planchando, para que me lo entienda desde ese punto de vista. Y en la medida que usted tenga unas ranuras profundas, su capacidad cognitiva es muy interesante, pero cuando llega la edad, esas ranuras se van distendiendo. Y por eso entonces es todo ese fenómeno. Y el cerebro y la masa cerebral de la persona que tiene Alzheimer, ella se va desgastando y él se va como consumiendo. Lo mismo que pasa en la rodilla. Usted llegará a un momento en que la rodilla va perdiendo toda esa capacidad y esa movilidad y le traquea y se le mueve y le duele. Y lo mismo pasa en el cerebro. Es el desgaste natural que todos vamos a tener en un momento determinado. Por eso lea, por eso estudie, capacítese, fórmese, porque todo eso hace parte del mantenimiento de lo que Dios le dio a usted. Le dio su cuerpo con todo lo que él tiene. Cuídelo, porque el mundo no lo hace. Lo que hace el impío con su cuerpo es tratarlo como si fuera la única alternativa que tiene para darle gusto a la máxima adicción que tienen los seres humanos, que es el placer. Hay una sola adicción y es el placer. El placer a la pornografía, el placer a las drogas, el placer a los medios digitales, el placer a al juego de azar. Es la única adicción que existe. Y eso químicamente tiene una explicación. Usted es adicto a que su cuerpo genere una cosa que se llama dopamina, endorfinas y una cantidad de cosas que le generan alegría, satisfacción, y es lo que usted hace. Y por eso una persona que, por ejemplo, en los últimos tiempos es un fenómeno, ¿cierto? Todo lo que es el fenómeno de los gimnasios, de la actividad física. Usted nunca ha visto tantos ciclistas como los que vemos ahora. Usted nunca ha visto tanta gente trotando como ahora. Usted nunca ha visto tanta gente en un gimnasio como los hay ahora. Pero también usted nunca ha visto tanta oferta gastronómica como la que hay ahora y tantas cosas que le dan dicha a este cuerpo en esta tierra, para que la tierra misma y todo el sistema converja diciéndonos es que lo más importante es el placer y lo más importante es el mundo y lo más importante es el aquí y el ahora. Por eso usted vive para aquí y ahora, independiente de lo que le pase a usted. Independiente si usted muere de una cirrosis, independiente si usted muere comido de una ansiedad tremenda por hacer, independiente si usted sufre de un síndrome de abstinencia, usted solamente sienta placer y sienta deseo en su vida. Es complejo el fenómeno de las adicciones. Es complejo ese fenómeno porque a mí sí que me ha tocado ver todo ese fenómeno en mi vida profesional y laboral. Ver muchachos jovencitos con esas uñas comidas totalmente muertos del desespero, porque en el momento determinado no pueden satisfacer esa adicción que tienen, de lo que sea, de todas las que yo mencioné antes. Y es lo que hace precisamente el maligno con la obra que Dios hace. Esto es un tema serio y esto es un tema delicado. Y la escritura no es ausente de ese tipo de cosas también. El Señor los ayude mucho a ustedes que son padres, que son abuelas, que son esposas y que tenemos responsabilidad con nuestros muchachos, que son los que les ha tocado una época mucho más difícil que la de nosotros, porque cada momento de la vida es más atrayente a esta tierra que el que fue antes, que el que fue antes. Y es un fenómeno muy complejo. Dice entonces las escrituras lo siguiente, y sopló en su nariz aliento de vida. Y esa palabra soplar es muy interesante porque no es, pues si los asusté, pues no sabía, pero lo logré si se está durmiendo. Pero era solo el ejemplo. Soplar ahí no es el soplido de apagar una vela. Soplar, la idea de soplar es
nos ha pasado bastante, vamos con los niños y dice, usted tiene las manitos muy frías. Venga, yo le caloreo esas manitos, mamá, tengo frío. Y es un soplido que viene desde adentro. El soplido de ahorita es un soplido de acá, pero el soplido de calor es un soplido que viene desde adentro, desde adentro. Es un soplido de calor, es un soplido de vida. Es como cuando usted coge un pajarito que está agonizando y usted lo envuelve y le da calorcito, calor de vida. Y ese soplido que habla ahí es un aire caliente y aparece 12 veces en el Antiguo Testamento y tiene que ver con calorear, con dar calor. Y es la manera como Dios tomó esa figura del ser humano. Lo tomó, ya estaba formado y del interior de su ser él sopló para que tuviera vida. Eso le merece Dios a usted. Eso es lo que Dios piensa de usted. Él no quita la vida, sino que provee los medios para no alejar de sí al desterrado. Y el Señor dijo, yo soy la vida, la vida. Y no tenga la más mínima duda que ese muchacho esta mañana, antes de ponerse esa soga en el cuello, el maligno le dijo al oído, hágalo, hágalo. Y seguramente también hubo algo que le dijo, no lo haga, pero prevaleció la voz que le dijo, hágalo y ejecute. Y así sucesivamente para todas las decisiones de nuestra vida. Las decisiones de Dios en nuestro corazón son vida. Y vida con relación a Él, comunión. Y entonces sopló sobre su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El hombre llegó a ser un alma. El hombre llegó a ser una existencia. El hombre llegó a ser una vida en sí mismo. Y lo importante de esto no es el hombre llegó a ser un cuerpo con vida, sino el hombre llegó a ser un alma. Esa es la idea en el texto hebreo. El hombre llegó a ser el nefesh. Nefesh es el alma consciente, el alma sentipensante. Pienso y siento para tomar decisiones también. El ser humano en sí mismo es un alma. Y usted y yo tenemos contactos con almas, 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 a través de cuerpos. Pero mi contacto es con almas. Yo miro un cuerpo, pero yo me comunico y me contacto con un alma en sí misma, un alma, un ser viviente, un ser consciente, un ser que llegó a ser a raíz de lo que Dios hizo en él. Le dio un cuerpo, de sí mismo le dio de su aliento para que él llegara a ser el alma como tal, el ser consciente, el ser pensante, el ser que siente, el ser racional que decide, el ser volitivo. Lo volitivo tiene que ver con la voluntad, con la capacidad de tomar decisiones, y eso es el ser humano como tal. Dios dio un cuerpo. Pero con el cuerpo, mire lo que pasa el versículo 8. Jehová Dios plantó un huerto. ¿Qué significa plantar? Que Dios con sus manos sembró un huerto. Dios al hombre le dio un campo, un área de trabajo, un escenario, un lugar. Plantó un huerto. Plantar tiene que ver, vuelvo y les digo, con sus manos. Dios podía hacer un huerto. Hágase un huerto y el huerto sería hecho. Así de sencillo. Pero Dios quiso al hombre plantarle un huerto, su propio jardín. Nosotros somos la labranza de Dios, diría entonces el apóstol Pablo a los Corintios, la iglesia. Pero Dios también a usted y a mí nos dio una familia. Y Dios a usted le dio un trabajo. Y Dios a usted le dio un vecindario. Y Dios a usted le da muchos escenarios de vida. Y usted interactúa como cuerpo en escenarios, en su trabajo, en su casa, en la congregación, en muchos ámbitos de la vida cotidiana. Usted no es un creyente solo en el culto. O sí, bueno, eso ya lo dirá usted. Ya no me corresponde a mí. Hay creyentes de culto. Pero es que el problema del culto es que en el culto todo lo que está en el culto es cristiano. Cualquiera que pasa por acá dice, entonces me perdona lo que voy a decir. Entiendo que aquí hay una casa de citas, un burdel, una cosa así, y como de esas cosas ilegítimas y oscuras, ¿cierto? Todo el que se mete ahí, motelero, y todo el que se mete aquí, cristiano. Así de sencillo. Así de sencillo. Así sea que el tipo se equivocó y por meterse allá se metió acá y dicen, vea, un cristiano. Para que me entienda el asunto de los cristianos de culto. Pero usted no es un cristiano de culto.
Metas en la cabeza que su compromiso no es con lo que dice acá ni con estas paredes. El culto es efímero, yo lo digo mucho, usted no puede tener una fe 4x4, 4 horas a la semana de reunión dentro de 4 paredes. Esa no puede ser la fe suya. Usted tiene que tener la vida de Dios y la vida de Dios es más allá de estas paredes. El culto es efímero, efímero en sí mismo. Pararse en el púlpito, eso es efímero. Pero la fe nuestra es trascendental, va más allá de las paredes y más allá del tiempo. Y usted interactúa con inconversos la mayor parte del tiempo. Muchas veces digo lo mismo, usted duerme y come más de lo que se congrega, se lo puedo demostrar. Usted para estar mentalmente bien de esa cabeza tiene que dormir siquiera 7 horas diarias. Por 7 son 49 horas que usted tiene que estar durmiendo, casi 50 horas usted duerme. Y usted se reúne, póngale que se reúna todos los días. 1 horita son 7 horas. Un solo día de sueño es más que todas las horas que usted se reúne a la semana. Pero mi hermano, usted tiene que trabajar o no. Y la media del trabajo de un ser humano en Colombia, en el mundo, deberían ser 8 horas. 8 horas que usted está con inconversos, con impíos, con boquisucios, con prostitutas, con ladrones, con bandidos, mentirosos, lo que quiera. ¿Qué de la fe suya? ¿Qué de lo que usted dice ser? Y no se trata de cuántos versículos recita la gente, porque esa es una fe mecánica, sino cuánto de la palabra de Dios usted digiere para la interacción con las personas que le están rodeando, mostrando en ellos la obra que Dios hace en la vida suya. Así de sencillo. Y le pregunto, ahorita lo cantamos, creo que se cantó ahorita. No, veníamos cantándolo en el carro, escuchándolo. Y modelando por él mi carácter. ¿La escuchaba eso? Fue ahorita, fue aquí, ¿cierto? Usted se ha modelado el carácter. Usted sabe qué es temperamento, personalidad y carácter. Bueno, no le interesa saber eso, pero sí le digo a usted que su temperamento, su personalidad y su carácter no puede ser lo mismo que antes de usted haber conocido al Señor Jesucristo. Usted tuvo que haber sido severamente afectado cuando Cristo vino a la vida suya, porque no es una convivencia de cama como la que yo tengo con mi esposa, ni es una convivencia de casa como la que tengo con mis muchachos, es una convivencia dentro de su propio cuerpo. Y el que se une al Señor, un espíritu es con Él y eso ya cambia todas las cosas. Cambia su manera de pensar, su manera de visionar el mundo, incluso su manera de reaccionar cuando usted mismo peca. Hasta allá afecta la fe de nosotros. Que yo estoy con Cristo y aunque yo pequé, mi manera de pensar no es la de un religioso. Mi manera de pensar como pecador en Cristo me lleva a actuar de una manera totalmente distinta porque no es un asunto de que yo quebranté yo hice uno de los 7 pecados capitales, 7 camandolazos, no. Es el hecho de saber que aunque usted pecó, usted sigue con Cristo. Yo creo que a ustedes les ha pasado a los que son papás. Uno va a la mano con los hijos de uno. Y uno le dice, no me suelte pues la mano, mijo, que esto es muy peligroso por acá. Y el pelado mete el pie en un hueco, en alguna cosa. Se le tropiezan a uno los hijos, incluso cuando uno va con ellos de la mano. ¿Y sabe cuál es la naturaleza de los hijos de uno? Agarrarlo más duro a uno. Y lo mira a uno como con esa excepción, ¿usted por qué me va a caer ese roto? Pero es que él tiene que seguir sus propios pisadas también. Yo le pido a usted como creyente un favor. El día que usted tropiece, el día que usted resbala, no le suelte la mano al Señor Jesucristo, por favor. El día que usted peque con cualquier tipo de pecado que usted quiera, no le suelte la mano al Señor. El día que usted se vaya de bruces y al revés con el Señor, no tome la decisión de decir, ya no vuelvo ni a la congregación ni nada, y me encierro en mi casa y no vuelvo por allá y no le vuelvo a saludar a ningún creyente ni nada. No, con mayores veras, péguesele al Señor, que es más fácil pararse al lado del Señor que lejos del Señor. Es un campo, y el campo fue entregado entonces al hombre. Y dice entonces, y puso allí al hombre, lo puso en el lugar. Qué interesante eso, ¿cierto? Porque literalmente es, cogió al hombre y lo puso en el sitio donde él mismo había plantado. Y es exactamente la vida de nosotros. Usted no escogió ser papá. Usted no escogió estar al frente de estas personas. Yo seguro que usted no escogió eso. Estoy seguro de eso. Y estoy seguro que usted no escogió ni el trabajo, ni el oficio, ni lo que sea que usted escogió, y Dios le dio sus capacidades, sus talentos y lo que usted tiene. Bueno, con lo que Dios le hizo y donde Dios lo puso, responda. Responda.
en condiciones de cómo Dios quiere que usted responda en ese escenario donde Dios le ha colocado a usted y ya de ahí en adelante el Señor le ayude. Pero entonces esto no va solo, esto va de la mano con lo siguiente. Recuerde, un cuerpo, un campo. Pero entonces con el cuerpo y el campo viene una comisión, que es la tercera dotación que Dios le da al hombre, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comiere ciertamente morirás. Tres cosas le dio Dios al hombre en comisión: labre, guarde y obedezca. Labre, guarde y obedezca, que es fundamentalmente un principio de vida para cualquier escenario que usted esté. En cualquier escenario que usted esté, congregación, casa, trabajo, calle, donde quiera que usted labre, cuide su trabajo y obedezca lo que Dios le mandó en ese lugar donde está. Es decir, trabaje duro, cuide el trabajito y el lugar que Dios le dio y obedezca lo que Dios le pone a hacer en ese lugar. Es la comisión de vida, ¿cierto? Usted es padre de familia, está al frente de una casa. Bueno, actúe en esa casa, cuide esa casa y obedezca de lo que Dios le dice en esa casa. ¿Es usted un estudiante de la Universidad fulana de tal? Muy bien. Estudie con juicio, cuide sus enseres, sus cositas de estudio, de trabajo y obedezca lo que Dios le dice. Usted también, mi hijo. Dios lo puso a usted en un colegio. ¿Para qué? Para que usted estudie como un negro, para que usted cuide las cositas suyas y para que usted obedezca lo que Dios le manda en ese lugar. Usted me perdona, pero es que eso se llama un tráfico de influencia lo que yo estoy haciendo. Pero yo siempre lo hago. Usted sabe, mamita, que yo lo hago. El Señor me va a pedir a mí cuentas por el muchacho y por la que está aquí al lado. Entonces, pues yo me aprovecho. Usted me perdona. Pero el caso es la comisión. Y cuando hablamos de la comisión, quiero que detallemos unas cosas que a lo mejor le sirvan. Primero, lo puso, versículo 15. Y lo puso es lo depositó. Lo depositó, como cuando usted coloca la plata en el banco. Es una cosa muy importante y la deposita. No fue que lo tiró, lo depositó. El hombre como ser valioso es depositado en un lugar valioso. Primera cosa. Lo segundo que dice ahí es entonces le permitió quedarse para que lo labrara. Y la idea de labrar es déjelo servible. Eso que yo le entrego bueno, déjemelo útil, déjemelo servible. No es simplemente trabaje, es déjelo útil, déjelo servible, déjelo interesante. Y la idea entonces es lo que, por ejemplo, hoy en día hizo Israel con el desierto. En los años 60, Israel, ustedes escucharon las noticias estos días cómo el Mossad les puso a explotar los víperes a todos esos terroristas en el Líbano, del Hezbollah. Cosa tan miedosa eso, ¿cierto? Eso es una cosa casi de película. Uno tener su propio aparato y que al antojo de ellos me lo exploten cuando ellos digan, señores, noticia del mando central, uy, ¡pum! Resulta que Israel cuando llegó en 1948 allá, recibieron piedras y desierto. En los años 60, 70, ellos colonizaron el sur hacia el Sinaí. Y había más mapas satelitales que comenzaron a mostrar cómo pedazos del desierto tenían círculos, círculos verdes que nunca habían existido. Luego de una de las guerras de ellos con Egipto y con todas las naciones, ellos les entregan y tienen que ser parte de ese territorio que habían ganado a los egipcios y volvió a desertificarse toda la zona. Volvió a certificarse la zona. Mapas satelitales. Y ningún país en el mundo en proporción ha ganado tanta área al desierto como Israel. Tanto que ellos, sin tener agua, producen y exportan agua. Sin tener cómo producir, producen y exportan vegetales. Y es uno de los mayores productores de vegetales exportadores del mundo. Del mundo. Y tienen desierto. Y es lo que Dios hizo y quiere de nosotros. Que de lo que Dios le entregue a usted, usted lo vuelva productivo y lo vuelva útil. Útil. Comenzando por su propia vida. Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. ¿Qué es una vida en abundancia? Es una vida que produce, es una vida que genera, es una vida que da. Qué pena, ¿hasta qué horas íbamos o vamos? Son las 11. Yo creo que tengo 10 minutos entonces nomás para decirles. Pero hagamos una cosa.
Si yo no alcanzo, quedo en problemas, porque entonces quedo con deudas. Y si es así, pues me toca volver algún día, algún día. Entonces, dice las escrituras que Dios le entrega como comisión, lábrelo, déjelo servible, pero guárdelo. Y guardar es dos cosas, en el texto hebreo, dos cosas metidas en una licuadora que producen esa palabra que se tradujo guardar. Vigile y cuide. Vigile es una acción pasiva. Cuide es una acción positiva. Positiva en el hacer. Usted cuida su trabajo, usted cumple con el horario, usted trata bien a sus clientes. No, yo no tengo trabajo, yo tengo por allá unas empanaditas, un negocio de arepitas y todo eso. Sus arepas, usted cuida las buenas normas de higiene, seguridad. Usted hace las cosas con el derecho y el deber ser como que Dios mismo lo está viendo, no los que supervisan el costo de alimentos de Colombia y todas esas cosas. Usted trabaja entonces como mecánico. ¿Usted es un mecánico de fiar? Mire lo que estamos hablando. Estoy hablando con creyentes, yo no estoy hablando con impíos. El impío le cobra a usted más de lo que es. El impío le deja las cosas mal hechas. El impío, con tal de ganarse un peso, dice que si es capaz y no es capaz. Usted no puede ser de esos mismos. Y le voy a decir una cosa para ir terminando. No tengan la más mínima duda que técnicamente hay personas mejores que usted, como impíos. Claro. Hay impíos que son mejores mecánicos que usted, mejores costureras que usted, hacen empanadas más ricas que las suyas, pero nunca tendrán la ética que usted tiene, jamás, porque usted le obedece a Dios y Él le camina a esta tierra. Haga productivo lo que hace, vigile y cuide las cosas que usted está haciendo, pero finalmente, el primer mandamiento de la Biblia, versículo 16, mandó Jehová Dios al hombre. Es el primer mandamiento de la Biblia. Es la misma palabra que se utiliza cuando habla de los 10 mandamientos en Éxodo 20. Y es el primer mandato bíblico. Mandó Dios al hombre. Mire, coma todo lo que está aquí, salvo eso, no más. Y es la prueba más contundente de la historia de la humanidad. Dios mandó una cosa y con ese solo mandamiento, de una vez configuró la posibilidad del pecado o de la conformidad a sus propósitos. Ya nosotros no sabemos el resto de la historia. Pero Dios tiene para usted mandamientos en todo escenario también posible. Dios a usted le ha entregado un cuerpo, un campo y una comisión. Y con esas cosas, Dios le imputa a usted y le otorga la posibilidad de que haga, cuide lo que esté haciendo, acatando lo que Él diga. ¿Y eso qué va a implicar para usted? ¿Bendiciones? Puede que sí, o puede que no. Porque es que también la lógica de pensar de mucho creyente. Si yo hago todo lo que Dios me dice, no me va a pasar nada negativo. Falso. La escritura dice que por la fe, unos conquistaron, vencieron, triunfaron, pero otros no aceptaron el rescate. Otros tuvieron que huir desnudos, cubiertos, aserrados, y que el mundo no era digno de ellos, por la misma fe. Es el problema de mucho creyente. Como creyente nos mentalizamos de que si yo hago lo que Dios me dice, esa es la clave del éxito, esa es la clave de la suerte, esa es mi suerte. Si yo hago puntualmente todo lo que Dios me dice, me va a salir bien todo. Puede que sí, puede que no. Puede que usted haga las cosas al derecho y la tierra no le produzca y usted trabaja la tierra. Puede que usted trabaje parejito y hay meses donde no se vende nada. Puede que usted trabaje honestamente y le llame la atención por alguna cosa en el trabajo de otra cosa, culpa de otro. Puede pasar. Pero usted camínele a lo que Dios le está diciendo a usted y pare de contar. Váyale bien o váyale mal. Pero usted no tiene un problema con la producción. Usted no tiene un problema con la prosperidad. Su problema siempre será con lo que Dios quiere para su vida. Porque usted fue llamado por el Señor Jesucristo y a Cristo el Señor tiene que agradar. Y pare de contar. No tenga la más mínima duda que el problema del impío no son problemas de bien o de mal. El problema del impío es que no está en Cristo. Y usted y yo sí estamos en Cristo. Nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, incluyendo su manera de pensar, su racionalidad. Las cosas viejas pasaron, sus lógicas de pensamiento y de actuación. Y aquí todas son hechas nuevas.
Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ah, pero es que a mí me criaron así. No, ya no vive usted. No, pues es que a mí me enseñaron que... No, 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 qué pena. Pero es que yo toda la vida he sido... No, señor. Es que usted no sabe el trauma que yo tengo. ¿Qué importa? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que decido, lo que pienso, lo que hago, cómo razono, cómo actúo, cómo reacciono, ya lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, en la confianza y certidumbre que lo que Dios dice, lo que Dios manda es lo que hay que hacer y pare de contar. El tiempo ya está cumplido. Ya les queda de tarea, si les parece en sus casas. Solamente se los dejo. Dios nos dio un cuerpo, Dios nos dio un campo, nos dio una comisión, nos dio una cesación, es decir, un descanso, nos dio una compañera o un compañero, nos dio un correctivo y nos dio una cobertura. Ya el Señor nos ayude si en algún momento se logra. Y si no, pues usted tendrá la posibilidad de lo mejor, y es estudiar usted en la casa. Créame que no hay mejor maestro que el Espíritu Santo. Y al final estos son notas personales, pero todos y cada uno de nosotros tenemos el Espíritu de Dios para que nos guíe a todo propósito, a todo aquello que coopere y contribuya con la comunión que tenemos con el Señor Jesucristo. Oramos. Padre nuestro, queremos a ti darte gracias por nuestro Señor Jesucristo, por la obra que Él hizo en la cruz, por la salvación tan grande que Él logró para nosotros. Gracias, Padre, porque Él es ejemplo en nuestra vida y porque Él es nuestro líder. Él es la cabeza que gobierna todas y cada una de las decisiones nuestras. Queremos en esta hora rogar por las vidas de los que están acá, por las familias nuestras que aún están lejos de la esperanza eterna, por creyentes que están viviendo situaciones en la soledad de sus vidas duras y difíciles, pruebas, tribulaciones y tentaciones. Guárdales y guárdanos a todos nosotros. Ayúdanos en medio del mundo que vivimos a obrar y actuar en procedencia a lo que tú quieres para nosotros. Queremos rogar tu cuidado en esta semana que empieza, para que todos y cada uno de los hermanos sean provechosos en su trabajo. Rogamos tu prosperidad para hermanos que no tienen un salario fijo, sino que trabajan como independientes. Fructifica sus negocios y emprendimientos. Guarda, Padre, por favor, las vidas y la salud de los que aquí se encuentran. Quedamos en tus manos siempre dándote gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias al Señor por